Bendiciones por aquí nuevamente, anunciadora de buenas nuevas, trayéndole otra porción de la palabra. Estamos en un tema muy importante que es el reino de nuestro Padre Celestial, el reino de los cielos, ¿ok? Así que seguimos hoy con otro punto y vamos a hablar hoy un poquito sobre lo que es la cultura del reino. Mire, cada tema que yo pueda estar dando acá, usted profundice, usted indague, usted escudriñe, no se quede con lo que poquito que uno le da, sino que usted también haga sus investigaciones. Es importante, pues, escudriñar las escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna, ¿ok? Le doy gracias al Señor por hacerme un instrumento en sus manos para poder bendecir a otros con la palabra del Eterno, ¿ok? Pero siempre tenemos que ir mucho más allá, ¿ok? Siempre, todo. Yo tomo un punto y tengo que investigar en varias fuentes sobre ese punto para que tenga claridad, ¿ok? Para que se me revele. Entonces vamos en este momento a dar un concepto de lo que es la cultura, que en sí es la cultura, no solamente la cultura del reino, sino aquí en esta tierra la cultura que nosotros traemos o tenemos cuando llegamos a los caminos del Señor. Es una cultura que no conviene, no es que todo sea malo, pero la mayor parte de esa cultura en la que estamos, y hay muchas tradiciones, costumbres, celebraciones que debemos apartarnos de esa cultura. Entonces dice que la cultura es el conjunto de costumbres, lenguaje, valores y hábitos que caracterizan a un grupo social. ¿Okay? Es un conjunto de costumbres, de tradiciones, que nosotros nos hemos movido mucho en eso, en tradiciones, en costumbres, en hábitos, ¿no? Porque así lo hacía mi mamá, mi abuelito, yo también lo hago. Pero si hay algo que no está bien en ese hábito, en esa costumbre, pues hay que cambiarlo, hay que modificarlo. ¿Por qué? Porque el Señor así nos lo dice en su palabra. Vamos a seguir leyendo. Les leo aquí. El reino es el ámbito de influencia del Señor. Es el reino de los cielos, donde el Señor influencia, ¿ok? Todo lo que está en él responde a su voluntad perfecta. O sea, todo lo que está en el reino de los cielos responde a su voluntad perfecta y a sus planes eternos. Entonces, la cultura del reino es el conjunto también de valores, un lenguaje que tenemos que cambiar, porque cuando llegamos al Señor no traemos un buen lenguaje, hablamos muy mal, hay veces es un lenguaje obsceno, grosero, vulgar. Además de eso, es un lenguaje, hay veces, de hablar siempre quejándonos, hablar cosas que van en contra de la palabra, como estar enfermo y decir, no, si estoy enfermo, ajá, ya, no, tengo esta situación, y si Dios me envió esta enfermedad, o si Dios me envió esta situación, y Dios me lo envió, no, Dios no, eso no es así. Dios nunca nos va a enviar un mal, ¿ok? Jamás el Señor nos va a hacer un mal. Dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y también dice en Jeremías 29:11 que los pensamientos que Él tiene con nosotros son pensamientos de bien, de bienestar y no de mal, no de calamidad. En una versión le dice y no de calamidad. ¿Para qué? Para darnos un futuro, una esperanza. Así que tenemos que renovar. Por eso es importante, por ahí voy a leer ahorita esa cita. Tenemos que renovar la mente. Para poder caminar en la cultura del reino, nosotros debemos, por eso que el Señor nos manda a renovar el espíritu de nuestra mente. Pero voy a seguir terminando aquí. Dice, la cultura del reino es el conjunto de valores, lenguajes, costumbres, hábitos que nos mantienen conectados al corazón de Dios.
Y dentro de esa cultura dentro de esos valores, esos principios están sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas, sus testimonios. Ahí están. Y nosotros tenemos, esa es la cultura, que nosotros tenemos que caminar en base a esa cultura. Y es una cultura donde debemos caminar en justicia. Es como lo dice Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Esos son frutos que nosotros debemos dar, basado en la cultura del reino. Porque estas son características del Eterno, son características del Señor. ¿Oyeron? De su carácter. Es un Dios paciente, benévolo, compasivo, de paz, de gozo. Y eso debemos nosotros también tener en nuestro espíritu. Caminar bajo ese diseño. Porque ese es un diseño. Que nosotros tengamos, vuelvo a leer estos frutos, el amor, que se desarrolle el amor en nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, perdona. ¿Ok? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, mansedumbre. Esas son características que forman parte de nuestra cultura en el reino de los cielos. Amén. Bueno, y sigo por acá. Entonces, la cultura del reino no es un sistema religioso ni humano. No es un sistema el Señor cuando dijo, no dijo, arrepentidos y volveos, porque se ha acercado la religión a ustedes. Se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. No digo, no, la religión se ha acercado a ustedes. Miren, amados, las religiones nos han dividido, nos han separado. Hay miles de denominaciones, miles de creencias. Amén. Y nosotros hemos salido, los que estamos caminando, los que, vamos a decirlo así para no quiero ofender a nadie, se nos han abierto los ojos. El Espíritu de Dios nos ha ido abriendo los ojos y lo seguirá haciendo a sus hijos, a su pueblo. El Espíritu de Dios nos va a seguir ayudando. Amén. Pero nosotros tenemos que caminar en esa cultura, en ese estilo de vida. Es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida basado en el gobierno de Dios y en nuestra identidad. Nuestra identidad de verlo a Él como nuestro Padre, de ver en Él que nosotros somos sus hijos, sus primogénitos, como ya lo he dicho tantas veces, ¿ok? Entonces, es un estilo de vida basado en la Torá, en las Escrituras. Ahí está la cultura del reino, que tenemos que conocerla, amén. Entonces, hay un gobierno por encima de la religión. Porque el Señor no vino a predicar, vuelvo y repito, la religión. Él vino a proclamar, a enseñar un reino, el reino de los cielos, ¿ok? Que será establecido en el futuro a plenitud en esta tierra, pero que mientras tanto está en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas, y a donde quiera que yo vaya, el reino está allí también, porque yo soy el reino. Yo también soy el reino, ¿ok? Así como yo soy, digo, el reino de los cielos se ha acercado. Así ahora yo les digo, nosotros, donde nosotros estemos, allí va a estar el reino de los cielos, ¿ok? Entonces, el gobierno de ese reino está por encima de toda religión. ¿Y quién es ese gobierno? Yeshua. Yeshua vino a establecer el gobierno del reino, ¿ok? Y no una religión, y no una iglesia. Él vino a establecer un reino en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿ok?
O sea, esto implica que debemos vivir alineados a la voluntad de nuestro Rey, ¿ok? Y para yo vivir alineado hay que nacer de nuevo, como en una de las enseñanzas anteriores hablé sobre el nuevo nacimiento. Así que usted puede buscar en mi canal de YouTube y de TikTok, donde yo tengo todas esas enseñanzas. ¿Ven? Entonces tenemos un gobierno celestial, tenemos un rey, tiene unos ciudadanos que nosotros somos esos ciudadanos. Y estos ciudadanos tienen una cultura, la cultura del reino. Por eso que tenemos que conocer la escritura, ¿ok? Entonces también, como en esa cultura del reino, yo tengo que tener claridad en mi identidad, en mi herencia, en quién soy yo y de mi heredad, ¿ok? Nosotros tenemos que caminar con una identidad clara de hijos, ¿ok? No vernos como los huerfanitos, como les decía en estos días. Y como que somos herederos y coherederos con Yeshua, herederos de bendiciones, heredar lo que el Señor ha dicho en su palabra, que nos ha entregado, que nos ha dado, herederos de la vida eterna, herederos de la abundancia, de esa vida y vida en abundante. Somos herederos de muchas cosas, ok, herederos de esa tierra que fluye leche y miel. Entonces les quiero leer un poquito aquí, pero para esas cosas nosotros tenemos que deslastrarnos de esa mentalidad antigua pasada que tenemos cuando llegamos al Señor. Cuando nos convertimos y nacemos de nuevo, hay un proceso de renovación de la mente, ¿ok? Porque tenemos que sacar de aquí el sistema del mundo e introducir la cultura del reino, la verdad de Dios. Y dice aquí, voy a leerle unos pasajes, dice en Romanos 12:2, dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. ¿Se dan cuenta? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero tenemos que transformar nuestra mente. Si yo no indago, si yo no estudio, si yo no escudriño, si no voy cambiando pensamientos de mal por pensamientos de bien que vienen acá, ¿verdad? Para poder transformar mi mente, yo tengo que hacer eso. Identificar cuando viene un pensamiento que sé que no es de Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mí, ni para ti, ni para ninguno de sus hijos, ¿ok? Entonces tenemos que renovar, y para poder empezar a caminar en profundidad en la cultura del reino, yo tengo que renovar mi mente y va a cambiar mi manera de ser, de pensar, va a cambiar mi manera de ver las cosas, va a cambiar mi vida y va a ser transformada, no solamente porque voy a transformar mi mente, sino mi entorno. Mi entorno tiene que cambiar, mi entorno en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi vida. Cuando yo empiezo a pensar de otra manera y a hablar de otra manera, usando el lenguaje del reino, pues las bendiciones vendrán más rápidamente. Vendrán por sí solas. ¿Por qué? Porque estoy caminando en la cultura del reino. También le leo aquí, dice, en Efesios 4, a partir del 21 al 24 les leo. Si en verdad lo oíste y fuiste enseñados en él, en el Mesías, conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la antigua manera de vivir, dice Pablo, miren, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despójate
Despójate, Yasmira, despójate, amado. Despojémonos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y vuelve a decir, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre. Miren, tenemos 30 años en el evangelio y todavía estamos con el vestido viejo del viejo hombre. No, nosotros no podemos estar con las mismas vestiduras viejas cuando llegamos al Señor. Tenemos que estar vestidos del viejo hombre, vestidos con una mentalidad de reino, con una cultura del reino, caminando en esa cultura, caminando en justicia, en paz, en amor, en perdón. Porque a veces estamos en lo mismo y no avanzamos y no vemos las bendiciones de Dios por ser ignorantes de las bendiciones, de quiénes somos, de nuestra identidad, que nosotros no tenemos que estar envidiando ni con cero ni con competencia, nada, porque cada quien tiene lo suyo. A cada quien Dios le ha dado sus dones, sus talentos, sus llamados, su asignación, y lo que es que cada quien tiene que cumplir lo suyo es conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres, como dice la Escritura. Entonces tenemos que despojarnos. El Señor no es el que va a venir a despojarme, Él me puede ayudar a cambiar mi pensamiento, mis cosas. Dios, el Espíritu Santo está siempre allí para ayudarnos. Pero yo tengo que tener la disposición, yo tengo que tomar la decisión. Yo soy la que tengo que investigar, yo soy la que tengo que leer, yo soy la que tengo que estudiar. Si no, no puede haber un cambio. No hay una renovación mental. Sigo en las mismas. O nada más me conformo con lo que me enseñó mi pastor, con lo que me habló. ¿Ok? Tampoco es así. Entonces, dice que ese viejo hombre está corrompido. Tiene pensamientos de mal. Tiene pensamientos de frustración, de amargura, de falta de perdón. Y nosotros tenemos que renovar nuestra mente, sacudirnos todas esas cosas, limpiarnos, despojarnos y vestirnos del nuevo hombre. Vestirnos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando yo empiezo a vestirme con esa palabra me limpia, esa palabra me va a aclarar quién soy. Esa palabra me va a guiar, me va a ayudar, me va a iluminar los ojos, porque me visto de la palabra. Vistámonos de la palabra. Cuando yo empiezo a estudiar y a escudriñar las Escrituras, esa palabra se queda impregnada en mi espíritu y en mi mente, mi conciencia, y va cambiando mi manera de ser, mi manera de pensar, de actuar, de hablar. Es un proceso, sí, no es de la noche a la mañana, pero no vamos a estar toda la vida tampoco en ese proceso. Entonces tenemos que empezar. Y claro que sí puede, lo más pronto posible, sí podemos ser cambiados y transformados si yo me dispongo a buscar al Señor, ¿ok? Entonces no podemos seguir nosotros con una mentalidad del viejo hombre. No, entonces no estamos caminando en esa cultura del reino. Cuando nos manda a ser humildes, cuando nos manda a ayudar al prójimo. Eso forma parte de nuestra cultura, hacer justicia. Hacer justicia es aplicar la palabra de Dios. Eso es hacer justicia. Cuando el Señor dice que veas del huérfano, que veas de la viuda, que veas del extranjero. Mira ya, pídele perdón si heriste a alguien, si dañaste, pero mire, anda, retribúyele, mire a esto. Siempre hacer el bien. A eso nos llama el Señor. A hacer el bien, a caminar en esa cultura de hacer el bien. Y caminar en sus festividades. ¿Ok? Dejar tantas costumbres y tradiciones paganas que nos alejan del Señor. Esas festividades a las cuales nos enseñaron y también ellos cayeron en ese error. Las festividades como las Navidades, como el Día del Papá, el Día de la Mamá, el Día del Niño, el Día de allá, el Día de los Enamorados. Miren, investiguen, váyanse a Google.
Vayan, investiguen el origen del carnaval, investiguen el origen del Día de los Enamorados, investiguen el origen de la Navidad, investiguen, no se quede con lo que yo le estoy diciendo. Vaya, investigue. Ahora tenemos un internet que lo podemos utilizar y se nos pueden abrir los ojos y entender. ¿Por qué tenemos que alejarnos de tantas cosas, de tantas costumbres, de tantas tradiciones paganas que creemos que no está mal, pero que sí están mal, porque no son bíblicas, no están en la palabra de Dios? Y tienen su origen en adoraciones a Baales, a dioses paganos. Bueno, tener entonces esa mentalidad de reino, esa mentalidad renovada. Renovemos nuestra mentalidad, nuestra mente, y cambiará nuestra vida, cambiará nuestro estilo de vida. Fíjense, en cuanto a tradiciones, dice así en Marcos 7:13, así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Anulan por mis tradiciones humanas. Yo anulo la palabra de Dios. Ok. Anulo la palabra. Cuando el Señor me dice, como en el pasaje donde está esta escritura, el Señor manda a honrar al padre y a la madre. Pero los fariseos le decían a la gente, no, las ofrendas son para acá. Den las ofrendas porque, como dice, las ofrendas son para Dios. Pero no era para Dios, era para ellos. Y no está mal, con esto que no dice la palabra ni yo, de que está mal dar una ofrenda. Claro que sí debemos ofrendar, debemos diezmar. Pero hay que saber dónde lo vamos a depositar el diezmo y la ofrenda. ¿Ok? Entonces debemos vivir en una cultura del reino. Y cuando nosotros entendemos y caminamos en esa cultura, se va a activar las bendiciones en nuestras vidas. Entonces, nuestra estructura mental ha sido el derecho legal que ha utilizado el enemigo para robarnos la verdadera cultura de nuestra vida. Y la cultura nuestra es la cultura del reino, que está en las escrituras y que tenemos que conocer las escrituras. Fuimos engendrados en el reino, no en la tierra. Hemos sido engendrados, aunque nacimos en esta tierra, pero como decía el Señor, mira, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, porque aunque están en el mundo, no somos del mundo. Y nuestra cultura y nuestras tradiciones y nuestras celebraciones deben ser las que el Señor nos ha dicho que debemos celebrar. Lea Levítico 23. Entonces, también nosotros hemos sido engendrados con el Señor. Mire, dice por aquí que nosotros estamos en Efesios 1:4, mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese hecho. Antes de que todo se hiciera visible, Él nos escogió. Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, debemos echar a un lado las costumbres, las tradiciones del mundo, las paganas, ¿ok? Y debemos celebrar las tradiciones del Señor, del Todopoderoso. Nosotros no podemos seguir jugando al evangélico. Nosotros no es que somos evangélicos, nosotros somos unos hijos del Dios Altísimo. Somos una nación. Porque el Señor, como vuelvo y repito, Él no vino a proclamar una religión. Él vino a proclamar un reino. Y en un reino hay ciudadanos, no religiosos. La religión que nace de la religión, los religiosos. Entonces yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy católico, yo soy. Y de quien tienen que ser, o de quien tenemos que ser, es del Todopoderoso, de nuestro amado Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que hemos sido engendrados por Yeshua, somos sus hijos, ¿ok? Entonces la cultura del reino es una cultura de familia, porque gira alrededor de la paternidad del Padre. Él es nuestro papá. Hay una paternidad. Hay una paternidad, un padre que está allí, un padre que está atento, un padre que provee, un padre que protege, un padre que cuida, un padre refugio.
Ok. Entonces, al recibir a Yeshua, yo me conecto con la paternidad del Padre y de allí nuestra relación con el Padre es la que nos va a llevar a conocer y a caminar en su cultura. A través de esa relación, a través de conocer al Eterno, mi mente también va a ser allí igualito. Eso forma parte de la renovación de la mente. ¿Oyó? Eso nos va a conectar con esa cultura y nos va a cambiar nuestro lenguaje y va a cambiar mis hábitos y va a cambiar mis costumbres. Muchas cosas que hay veces hay hábitos y costumbres de nosotros que a Dios no le agradan y que nosotros tenemos que ver cómo son mis hábitos, mis costumbres, cómo me estoy comportando, cuál es mi actitud, cómo deben ser mis comportamientos. Si soy una persona muy gritona. Dice que aléjese de vosotros todo enojo, toda gritería. Son muy gritones. Entonces, ya para ir cerrando, todos los aspectos de mi vida van a depender de mi relación con mi Padre Celestial. Y mi cultura no puede estar basada tampoco en un pastor, ser pastorcéntrica o apostólico-céntrica. Yo dependo de mi pastor, yo dependo de mi apóstol, de mi profeta o de mi líder. No. Nosotros dependemos del Señor. Gracias a Dios por esos ministros. Se les valora, se les da su diezmo, su ofrenda. Ok. Pero usted y yo no podemos depender de ese ministro. No podemos vivir solamente de lo que él enseña. Cada quien tiene que vivir. Buscar vivir una relación con Dios, con el Padre Celestial. Ese ministro está allí para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos, sí, porque aquí estoy yo y yo también tengo mis ministros, pero yo no puedo depender de mi ministro, de mi pastor, ni de mi apóstol. Yo tengo que depender del Señor y buscarlo a Él. Claro, a veces necesitamos un consejo de un líder, de una persona que tenga un mayor nivel que yo, sí, yo no estoy diciendo que no. Pero que mi vida no dependa de una persona, ¿verdad? Que dependa de mi padre, de mi relación con mi papá. Porque es un reino de paternidad, paterno. Es un reino, miren, donde Él es nuestro Padre. Y donde Él le dio a Yeshua, el Hijo, le dio esa autoridad de rey, lo puso como rey, le entregó ese reino que será establecido en esta tierra, para que sea nuestro rey, Yeshua HaMashiach. Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar. La manera correcta es cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente. Tener una relación con nuestro Padre Celestial, caminar en intimidad con nuestro Rey. Por ahí se comienza. Y lo demás el Señor lo va a ir guiando, le va dando en el transcurso de esa relación. Pero es importante caminar en esa cultura y entender cuál es esa cultura. Que está ahí plasmada en las Escrituras. Cuando nos manda a amar, a perdonar, a que dejemos la amargura, a que no devolvamos mal por mal, sino bien por mal. Eso es cultura. Es como yo vivo, son valores, son principios. Así que espero que esto le ayude mucho, amén. Entonces me despido de ustedes, anunciadora de buenas nuevas. Nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga.